El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Muy bien, esta semana ha sido otra vez una semana bastante volátil y además el día lunes justamente ha terminado el mes de agosto, así que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sucedido también en el mes de agosto. Primero, lo que ha sucedido en la semana. El anterior viernes, 28 de agosto, el mercado ha cerrado en 1988.87 puntos y este viernes, 4 de septiembre, ha cerrado en 1921 puntos con 22, lo que significa una caída de 3.40%, una caída importante en el mercado durante la semana. Y en lo que se refiere al mes es más dramático aún, ya que el 31 de julio de 2015 el mercado había cerrado en 2.103.92 puntos y el cierre al 31 de agosto del 2015 es 1.972.18, es decir, ha caído un menos 6.26% el mercado en lo que va del mes de agosto. En realidad en el mes de agosto ha caído toda esa cantidad el mercado. ¿Qué ha sucedido? Pero digamos desde el punto de vista ya fundamental y de noticias en el mercado, básicamente no ha habido ninguna nueva, ningún tema, ninguna noticia fundamental que destacar que haya impactado fuerte en el mercado, ni buena ni mala. Las noticias siguen siendo las mismas y yo me animaría a decir inclusive que las noticias que se conocen actualmente en el mercado ya se conocían hace bastante tiempo. Digamos, el tema de que China estaba ralentizando su economía, estaba viviendo una especie de desaceleración de su economía, lo sabíamos hace mucho tiempo. Lo único nuevo que realmente ha impactado y que ha hecho que el mercado tenga esta especie de mini corrección, digámoslo así, básicamente ha sido la devaluación de la moneda de China. Porque los datos de que la economía estaba yendo más lento, etcétera, de que el GDP no iba a ser ya como nos estaba acostumbrado China, digamos de crecimientos en el PIB tan grandes. Así que bueno, noticias nuevas realmente no han existido, pero la volatilidad ha seguido presente en el mercado de manera muy importante. El principal actor sigue siendo China, siguen los ojos puestos ahí en China. Cualquier información que salga de ahí seguramente va a impactar fuertemente los mercados, ya que los mercados siempre tiendan a amplificar las reacciones de las noticias. No se olviden con el tema de Grecia, igual se estaba viviendo una caída importante, ni bien Grecia cerró el trato para el nuevo rescate, otra vez el mercado se recuperó, entonces las cosas realmente se amplifican mucho y en este caso aparte de lo de China viene también el tema de las tasas de interés, pero como les había comentado ya la anterior semana, yo creo que ya todo eso, y si es que inclusive se daría la subida de tasas, yo creo que todo eso ya está apreciado en el mercado ya en este momento, así que yo creo que para que el mercado de una vez se tranquilice un poco nuevamente y baje un poco esta volatilidad que está presente, me imagino que solamente está esperando la decisión final de la Federal Reserve acerca de las tasas de interés, ya que los datos fundamentales de Estados Unidos siguen nomás por la misma senda. Se están presentando datos buenos, de avance, lento como siempre, pero de avance. En algunos casos hay algunos datos que no están tan buenos como lo que se esperaba en el mercado, pero sin embargo eso no es de complicarse demasiado. Los datos de empleos esta semana, que si no se han olvidado, esta semana teníamos que conocer los datos más importantes de lo que se refiere a lo que es empleos, siendo que es la primera semana del mes, y los datos han sido peor de lo esperado. Un número bastante más bajo de lo que se esperaba, y la reacción del mercado ha sido extraña en todo caso, ni bien se han conocido la información, ya que cuando se conoció la información, el mercado reaccionó positivamente. Ya venían los futuros, digamos, con una bajada importante,
antes de abrir el mercado, los futuros del Standard & Poor's 500 y de otros índices venían negativos. Se conoció el dato de empleos, que fue peor de lo esperado, pero ese momento reaccionó positivamente el mercado, empezaron a subir los futuros. Pero eso duró poco tiempo y luego volvieron a bajar a los niveles en los cuales estaban antes de la apertura del mercado. Bueno, entonces a veces las noticias buenas son malas noticias para el mercado y las noticias malas son buenas noticias, pero en este caso fue una cosa así mezclada, una cosa extraña lo que sucedió con los futuros antes de la apertura del mercado. Y la pregunta que todos tenemos en este momento es si la Fed subirá nomás o decidirá subir las tasas en septiembre. Esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo y va a ser seguramente el siguiente catalista para lo que pueda suceder en el mercado de aquí en adelante. Y eso será, lo vamos a conocer más o menos hacia mitad de mes de septiembre, donde la Fed dará su decisión, si es que lo hará en septiembre o dirá lo vamos a hacer en diciembre o lo dirá lo vamos a hacer directamente en 2016. Esperemos que sea clara, por lo menos en ese caso, la Fed, si es que no decide hacerla en septiembre, que diga una fecha ya concreta para cuando lo piensa hacer, porque siempre ha estado diciendo sí, veremos los datos, cómo evolucionan, que esto, que el otro, y no daban nunca una fecha alternativa, por lo menos para la decisión. En cuanto ya a analizar los datos a más detalle, como les decía, la mayoría de los datos han estado bastante alineados con lo que se esperaba, pero lo más importante, para irnos directamente a lo importante, han sido los datos de empleos, los non-farm payrolls, que lo que se esperaba eran 217.000, ese era el consenso, y se reportaron 173.000. Sin embargo, la tasa de desempleo, que es el unemployment rate, se esperaba un 5.2% y se ha presentado un 5.1%, extrañamente, ¿no? Entonces, el unemployment rate está bajando, que ese es un dato importante para la Federal Reserve, en todo caso para tomar o no la decisión, que era en lo que se iban a fijar ellos mucho, y el tema de la inflación. Ahora, la inflación no está alcanzando los niveles que quería la Federal Reserve, pero sin embargo hay un dato curioso acá que viene junto con el tema de los empleos, que son los hourly earnings y los average work week, que son básicamente crecimiento o decrecimiento de cuánto reciben las personas, cuánto están llevando a las personas a su bolsillo, cuánto se les está pagando, por ejemplo, ¿no? Por hora, en realidad, por eso es las ganancias por hora, y más o menos el promedio de lo que es una semana de trabajo, el average work week. Ambos datos han crecido de lo que realmente se esperaba, ¿sí? Se esperaba un 0.2% en lo que se refiere a hourly earnings y se ha reportado un 0.3%. Y en lo que es el average work week se esperaba un 34.6% y se ha reportado algo totalmente alineado a lo que se esperaba. Entonces, esos datos podrían darle a la Fed alguna pista, digamos, de que las personas están llevando más dinero al bolsillo y que esto podría traer una inflación, una posible inflación, ya que tienen más dinero. Pero en todo caso, eso es puramente especulativo. Veremos lo que dice la Federal Reserve en su próximo pronunciamiento, que como les digo será más o menos de aquí a 2 semanas. En cuanto a la parte técnica de el movimiento del Standard & Poor's 500, la anterior semana habíamos cerrado por encima del promedio móvil de 500 días. Sin embargo, no se ha constituido en un nivel de soporte esta vez, porque esta semana se ha vuelto a romper ese nivel, es decir, el promedio móvil de 500 días ha sido roto nuevamente, y más bien se ha constituido una especie de nivel de resistencia durante la semana. El mercado ha tenido algunas recuperaciones, pero ninguna de estas ha cerrado por encima del promedio móvil de 500 días, más bien, como les digo, se está aparentemente convirtiendo más bien en un nivel de resistencia. Ahora, de aquí para abajo puede llegar a bajar más el mercado, podría ser, si llega a bajar de manera fuerte nuevamente, el siguiente nivel de soporte que tendríamos que testear es alrededor de los 1825 puntos, como está marcada ahí con esa línea negra. Podría darse eso, podría no darse, tal vez simplemente se
si es que se testea, en todo caso, tendría que testearse primero el nivel más bajo que ha llegado el mercado en esta corrección que ha habido recientemente, que ha sido más o menos alrededor de los 1875 puntos. Si se rompiera ese nivel de 1875 puntos, entonces sí, el siguiente nivel que se tendría que testear sería los 1825, pero por lo menos por cómo se está moviendo el mercado con esta volatilidad tan grande, aparentemente vamos a estar en una cosa así, ¿no? De que un día sube 20 puntos, al día siguiente baja 20 puntos, al día siguiente sube 30, al día siguiente baja otros 25, una cosa así bastante lateral, por lo menos hasta que se conozca el tema de la Federal Reserve. Yo creo que esto se va a mantener así. No hay mayores datos, mayor información que realmente haga cambiar el sentimiento del mercado de manera tan potente. No ha habido nueva información, a no ser, como les digo, el tema de la devaluación de la moneda de China. O sea, si algo así tan fuerte, tan extremo se llega a conocer en estas semanas, ahí podría cambiar la historia de esto, pero mientras tanto yo creo que nos vamos a seguir manteniendo con esa volatilidad y tal vez en una forma bastante lateral en el mercado. En cuanto al índice VIX, como les había comentado la anterior semana, aparentemente esa línea que teníamos de resistencia alrededor de los 23 puntos más o menos, se ha convertido ahora más bien en una línea de soporte para el VIX, ya que no ha habido niveles más bajos de 23 en el VIX. Hay mucha volatilidad dentro del VIX inclusive. Ustedes pueden ver las velas son bastante extrañas en su comportamiento, las velas, muchas con colas muy alargadas y con cuerpos pequeños, lo que significa que en un mismo día inclusive hay muchos cambios dentro del VIX y prácticamente a veces abre y cierra en el mismo nivel, pero con grandes cambios durante el día. Entonces eso muestra que la volatilidad está realmente muy presente dentro del mercado, lo cual también puede significar oportunidades a corto plazo. La anterior semana había cerrado el VIX en 26.05, esta semana hemos cerrado en 27.85, algo más elevado que el cierre anterior. Y en la cuestión de la razón de contratos put y call, la anterior semana hemos cerrado en 1.28 y esta semana en 1.48, ambos muy parecidos, no son demasiado bajistas, algo más bajistas que neutrales, digamos, pero tampoco son alarmantemente bajistas, ninguno de los ratios. Así que yo creo que, como les digo, vamos a continuar en esta dinámica hasta el pronunciamiento de la Federal Reserve. ¿Qué vamos a esperar la siguiente semana? Algunos datos importantes, como siempre los jueves, los datos de empleos, los initial claims y los continuing claims. Y tenemos algo de información sobre la inflación, el PPI, el Core PPI y el Michigan Sentiment. No hay demasiada información fundamental la siguiente semana, además es una semana corta, ya que el lunes es feriado, porque es día del trabajo, así que va a ser una semana corta en todo caso. No hay mucho que agregar ya en este análisis, así que nos estaremos viendo la siguiente semana para hacer el respectivo análisis de lo que sucedió en la corta próxima semana que nos espera. Muchas gracias.